¿Ya lo tiene? Marcos, capítulo número 11. Ya se va a refrescar su lugar, no se preocupe. Ya. Nos hace falta, ¿verdad? Nos mal acostumbramos. Porque pasamos 21 años, 22 años sin aire. Amén. Y era bien galán porque nos manteníamos bien delgados. Solo estoy esperando que me den la orden aquí para... ¿Ya? Amén. Marcos, capítulo número 11, versículo 12 al 14. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Padre, en esta noche te pedimos que tú seas propicio con cada uno de aquellos que buscamos tu palabra, con aquellos que queremos conocer tus propósitos en nuestra vida y que anhelamos hacer tu voluntad. Señor, enséñanos de tal manera que nuestras vidas puedan ser cambiadas. Enséñanos de tal manera que también nosotros podamos entender tu palabra y los propósitos que ella trae para nuestra vida. Señor, por favor, bendícenos, enséñanos, cámbianos, transfórmanos, danos entendimiento, Señor, y comprensión de tu reino en esta tierra. Y como oraba tu siervo, cumple tu propósito en mí. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. El tema para esta ocasión, para esta enseñanza, no es la maldición de la higuera estéril. No es así el tema, sino la esterilidad interna. La esterilidad interna. Es increíble la profundidad de estos 3 versículos. Es maravilloso o maravillosa la enseñanza que esta porción es para la iglesia. Y tiene que ver mucho con ciertos eventos que se dieron y ciertos eventos que se iban a dar. Yo creo de que en el caso mío de insistir en la importancia de conocer las Escrituras, es algo en lo cual yo insisto. Insisto en que cada vez que nos congregamos, aprendemos algo. No solamente por el hecho de aprender Biblia, como lo podríamos decir de una manera humana, de una manera terrena. No es solamente de aprender algo más de la Biblia, sino de la importancia que tiene para nosotros esa palabra que Dios quiere darnos, como una enseñanza para prepararnos para el día malo, como una enseñanza para que podamos recibir ese rema, porque el rema que podamos recibir es el rema que instantáneamente abrirá nuestro entendimiento, instantáneamente hará que de nosotros fluya un poder. Ese es el rema, que fluya un poder en nuestras vidas. No solamente un poder para hacer milagros y prodigios, que es lo mismo,
portentos, etcétera, sino para que nosotros podamos tener una vida abundante ya, una vida abundante hoy, y no una vida abundante basada en un materialismo, en una cosa humana, sino una vida abundante en nuestro presente, en lo cual nos volvemos más que vencedores, en el cual nos permite ver más allá de ese velo. Es importantísimo llegar a tener esta comprensión de lo que estoy diciendo. No es solamente, por ejemplo, yo he aprendido en que si yo estuviera ahí sentado, o allí en esa silla sentado, y pasara un siervo de Dios y comenzara a decir, vamos a leer el capítulo 11 y versículo número 12, y yo estoy leyendo rápidamente el encabezado que dice maldición de la higuera estéril. Entonces yo diría, esto ya lo conozco yo, esto ya lo he oído varias veces, pero como he llegado a entender algo muy maravilloso, que es lo que le acabo de narrar, que fue mi introducción, entonces yo estoy atento porque algo voy a aprender de ese hombre o de esa mujer que acaba de subir al púlpito. Eso lo puedo recibir solo con la lectura. Y alguien me podría decir, ¿y por qué en tantas ocasiones que usted ha leído esa porción, por qué usted no recibió eso o por qué usted no entendió eso? Porque hay un premio para aquellos que buscan la palabra del Señor. Hay un premio para aquellos que se congregan y que no lo tienen por costumbre no hacerlo. Nota eso. Hay una recompensa. Somos recompensados solamente con la lectura. Imagínense cómo Dios no nos puede bendecir a través de una enseñanza. Por ejemplo, en esta noche, algo que quiero que comprenda usted es de que cuando el Señor habló de esta higuera, la parábola, una parábola de la higuera estéril, y no solo parábola, porque encontramos nosotros otra parábola muy similar, sino algo que aconteció, algo que fue una realidad y que muchos, en la ignorancia de los propósitos de Dios y de cómo Dios obra, nos atreveríamos a juzgar y a decir, qué Señor más duro. ¿Cómo pudo maldecir la higuera solo porque la higuera no tenía frutos? Y si a esto le añadimos y que no era tiempo de higos, ya hay una complejidad ahí en el asunto. Ya aquí ya tenemos un problema en el asunto. ¿Cómo es eso? ¿Que maldijo? Bueno, ¿y por qué fue a buscar higos si no era tiempo de higos? Es como que usted en agosto, en septiembre, en octubre, en el tiempo en que no hay mangos, usted ande buscando mangos y que no encuentre mangos en el árbol y usted sabiendo que no es la época, ¿por qué va a buscar mangos? ¿Y qué culpa tiene el mango de no tener mangos si no es tiempo de mangos? Cualquiera podría decir eso. Una pregunta, ¿o acaso el Señor no puede hacer con lo que es de Él lo que le da la gana? Solo eso es una respuesta como para que nuestra boca quede cerrada. Además, si es el tipo de higuera que normalmente primero da los frutos y después las hojas, ¿por qué tiene hojas entonces? ¿Y cuántos de nosotros estaremos en esa realidad? Y algo más. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo como una premonición?
qué es lo que el Señor está revelando y qué es lo que el Señor está anunciando. Cuando acaba de darse un acontecimiento que encaja exactamente con lo que Él quiere decir de ese acontecimiento que acaba de pasar, y también viene otro acontecimiento que, si aquellos fueron entendidos, habrán comprendido por qué el Señor participó en ese evento, que cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿y qué pasa? Y en esa forma quería darle a entender el por qué siempre he mantenido esto en mí, de que siempre le digo, hermano, no pierda la palabra de Dios, porque esa palabra puede ser una enseñanza que lo prepara para poderse enfrentar al día malo. Si usted no la recibe, usted va a ser embestido por el problema. Si usted recibe la enseñanza en el tiempo del Señor, porque había un tiempo para que ese árbol tuviera higos y para que ese tiempo tuviera hojas. Entonces, ¿por qué tenía hojas si no era tiempo de higos? No sé si me estoy dando a entender. Yo espero que usted me comprenda lo que le estoy diciendo. Ahí están jugando una serie de acontecimientos, una cantidad de sucesos, y el Señor está diciéndole a ellos, está advirtiéndoles a ellos, y está revelándoles a ellos cómo está la nación de Israel, a través de un evento anterior y un evento que se va a dar posteriormente. Y aparte de ello, imagínense cuando nosotros recibimos la palabra y recibimos el rema de Dios. Cuando recibimos un rema de Dios, casi siempre eso trae paz a nuestra vida. Aumenta nuestra fe, nos da mayor seguridad, mayor confianza, y ya no tenemos temor, por lo menos en esa área. Amén. Entonces, comprende que el hecho de que la higuera tenía hojas, este tipo de higuera, si tenía hojas, debería de tener frutos. Y si tenía hojas y no tenía frutos, ¿qué pasa entonces? Ahora entiende el tema. La esterilidad interna. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Cuántos decimos que somos cristianos evangélicos? Decimos evangélico para diferenciar de la gran cantidad de cristianos, porque hasta el diablo se llama cristiano hoy. ¿Entiende? Entonces, ¿cuántos andamos con una Biblia porque vamos hacia el culto? Y no es que eso sea malo. ¿Cuántas mujeres van a la iglesia con su mantelina y se tapan? ¿Cuántos diezmamos al ministerio al que pertenecemos? Y qué tremendo que el Señor pueda decirnos, tienes esterilidad interna. Qué espantoso eso, ¿verdad? Y es la realidad, si el Señor lo dice en su palabra, es la realidad en muchos aquellos que decimos que somos cristianos. Y aquí encajan las palabras del apóstol cuando dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esterilidad interna. Ahora, la esterilidad interna es la muerte de la verdadera fe. Es la muerte de la verdadera fe. Porque la fe tiene poder. Y Él se lo demostró. Él maldijo
y le dijo, nunca más volverás a dar. Otra cosa que hay que aprender, que le dijo, nunca más comerá de ti fruto. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó. Entonces, Señor, se secó la higuera. Está diciendo, sí, ¿ves el poder de la fe? La fe da fruto. ¿Comprende? La fe da fruto. Entonces, si no hay fruto, no hay fe. Y si hubo fe y no la hay hoy, entonces esa fe está muerta. Entonces, por eso le hablo de la muerte de la verdadera fe. Es la esterilidad interna. Me da escalofrío saber la realidad de nosotros los creyentes. Me da escalofrío ver la realidad de lo que es el reino de Dios. Pero se llama, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué habrá dicho eso? Y su justicia. ¿O acaso no hubo justicia en que la maldijera? ¿Por qué estás engañando? ¿Por qué solo eres apariencias? Has tenido un tiempo para dar fruto y no lo has dado. De aquí en adelante no volverás a dar fruto para que nadie coma de ti, para que nadie se beneficie de ti. Son palabras que dan escalofrío a aquellos que podemos entender lo que estamos leyendo o estamos oyendo. Amén. Entonces, la maldición de la higuera fue una parábola escenificada, relacionada con el tema o relacionada con el evento anterior y con la limpieza del templo. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque solo tiene hojas, porque engaña. ¿Y por qué sacó a los cambistas, etcétera, y sacó a todo el mundo del templo? ¿Por qué limpió el templo? Por lo que exactamente hizo con la higuera, lo hizo con el templo, porque en el evento anterior el Señor pudo ver que solo eran apariencia. ¿Qué era el templo? El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. ¿O no es cierto? ¿Por qué el Señor llegó? Ahí lo vemos un poquito más adelante, en el 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ya no había adoración ahí. ¿Comprende? Ahora, la higuera prometía frutos, pero no producía nada. Imagínense qué tremendo. La higuera prometía frutos, pero no producía nada. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué manifestó el Señor? El Señor manifestó su enojo por las vidas religiosas sin fruto.
hay una maldición, hay muerte. Y eso le causó malestar al Señor. ¿Qué significa esto? Si andamos mostrando espiritualidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como la higuera que se secó y murió. Ahora, le pregunto, ¿no le da a usted escalofrío saber esto? ¿Entender esto? ¿Comprender esto? ¿No le da a usted escalofrío? Que esto le pasó a Israel y que no solo es para Israel, sino para todo humano. Y que la iglesia del Señor, lo que nos llamamos iglesia del Señor, también estamos ahí, expuestos. Amén. Entonces, si nosotros mostramos que somos creyentes, pero no ponemos en acción nuestra vida eso que mostramos, seremos como la higuera que se secó. Se secó y murió. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, si nosotros entendemos, si ellos entendieron eso, y note que no todo Israel recibió esa maldición, porque hubieron muchos que se salvaron, hubieron muchos que creyeron en el Señor, pero imagínense, el Señor estuvo 3 años, podríamos decir, 3 años sobre la tierra, hablando de su ministerio público, lógico. Estuvo 3 años, y en 3 años no dio fruto. ¿Y por qué la maldijo? ¿Y por qué dijo, no comerá de ti más nadie fruto? Nadie comerá de ti fruto. Claro, esta maldición no era para todos. No, entonces hubieran ido los discípulos y todos los que habían creído, que dice la Escritura que cuando Él ascendió, aproximadamente ¿cuántos creyentes habían del período de su ministerio público hasta su ascensión, incluyendo la resurrección, incluyendo que se apareció a muchos? 500. Y si estando el Señor, imagínense, y si estando el Señor solamente 500, entonces ahora viene la pregunta, y no esté pensando en que comenzaron los discípulos, los apóstoles, etc. No. ¿Cuántos se podían convertir de esos que lo vieron, que fueron enseñados? Y si con Él, siendo su maestro, y habiéndoles revelado, y habiendo hecho milagros, y habiendo hecho portentos, no dieron fruto, ¿cómo iban a dar fruto sin Él? ¿Cómo iban a dar frutos? Eso es como que diríamos hoy, si en el Señor no cambiaste, jamás nadie te va a poder cambiar. Porque es triste cuántos de nosotros no cambiamos y que estamos en el Señor. Entonces, ¿sabe? Entonces, una verdad es esta: si en el Señor no cambiaste, si en el Señor no cambió, ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Espero que me dé a entender. Entonces, al comprender esta verdad, debemos de entender que es necesario poner todo de nuestra parte, poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo para que realmente nosotros no vivamos una apariencia, sino que la apariencia tiene que venir después del fruto.
Por ejemplo, muchos manifestamos que somos creyentes y todo el mundo sabe que somos creyentes, pero viene el Señor, que es el que sabe, y busca en nosotros fruto y no lo haya. Pero qué diferencia es que nadie sabe que usted es creyente, nadie sabe que usted es cristiano, usted no anda mostrando hojas, no anda aparentando nada, y de repente alguien se le acerca y le dice, mire, disculpe, le quiero hacer una pregunta, yo no sé si lo voy a ofender, si no es, lo voy a ofender, pero si lo es, usted no se va a ofender. Es que mire, yo me he dado cuenta de que usted de seguro es cristiano. Y a nadie usted se lo ha dicho. Pero a usted se le nota que usted es cristiano. Entonces, eso es un fruto. Entonces usted ya puede mostrar sus hojas y decir con las hojas, sí, soy cristiano. Yo me congrego, pertenezco a una iglesia. Pero algunos decimos todo lo que acabo de decir y la gente dice, uy, para ser como este cristiano, mejor no soy nada. ¿Se recuerda el tema? La esterilidad interna. Esa nadie la sabe. Nadie la ve. Por eso el Señor les enseñó mucho con esto. Amén. Entonces es necesario poner todo en nuestra parte, y después de poner todo en nuestra parte, y eso no es suficiente, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a dar su fruto. Note que Él dice que al día siguiente tuvo hambre. Significa que el Señor andaba en ayuno o no había desayunado. Y qué tremendo, porque no estaba en Betania, sino que estaba retirado el árbol, la higuera estaba retirado, y de lejos, a lo lejos vio que había un árbol de higos. Y Betfagé lindaba con Betania. Entonces se entiende de que esto era Betfagé, que significa casa de higos. Porque si alguien de lejos ve que esta es una iglesia, entonces ¿qué es lo que hay adentro? Entonces, ¿qué esperan de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué creen de nosotros? Ah, allá en Betfagé hay higos. Voy a ir a Betfagé, aunque no lo dice aquí. Voy a ir a Betfagé. Y qué tremendo que llegó a Betfagé y se molestó porque no había fruto. ¿Se molestó porque no había fruto? No, se molestó porque no había fruto, pero sí habían hojas. Que habían hojas le molestó. Imagínense qué tremendo. Cualquiera podría decir, no, se enojó porque no habían fruto. No, porque habían hojas. Aunque su humanidad tuvo hambre, y el hambre lo llevó a buscar fruto. ¡Qué tremendo! ¿Tendrá hambre de mí el Señor? ¿Qué buscará en mí el Señor? Y si no lo haya, ¿qué va a pasar si el Señor busca en mí fruto porque tiene hambre de mí? ¿Y qué va a pasar si no me encuentra dispuesto? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a su polluelo, pero no quisisteis? Porque no estás dispuesta. Y empieza a decir lo que le va a ocurrir. Y nadie más va a comer de ti fruto, nunca. Espiritualmente,
Israel no ha dado, ni puede dar, ningún fruto. Nadie puede comer espiritualmente de Israel. Usted puede agarrar el día de mañana un vuelo para Israel e ir a conocer la famosa Tierra Santa y puede tener un guía, pero usted va y viene y yo le pregunto, ¿de qué se alimentó? Ay, miren los mentirosos, los religiosos. Ay, yo sentí un escalofrío, hermano, cuando entré a la tumba del Señor. ¿Y quién le puede dar fe que después de 2000 años esa haya sido la tumba? Y yo le quiero preguntar a usted, o lleno de hojas, ¿cómo sería? Ojerío, lleno de hojas, follaje, pero ¿cómo le podría decir aquí en nuestro calor? Usted que tiene, o usted, nosotros que solo tenemos hojas, y yo le preguntaría a usted, ¿y qué anda haciendo usted en Israel buscando al que vive entre los muertos? Si en el acontecimiento el Señor dijo, ¿qué buscáis? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Qué estás haciendo aquí, Lencho? ¿Qué estamos haciendo ahí? A las mujeres, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué buscáis? El ángel. Qué tremendo, hermano. Pero solo le pongo el ejemplo, porque en ese momento era normal, pero no tenían que haber llegado ahí las mujeres. Les dijo en Galilea. Mira, hermano, ¿sabe? Una de las cosas que yo jamás he deseado ir a Israel. Amo a esa nación. Oro por esa nación. Y no me importan los conflictos políticos que ellos tienen con sus naciones. Ese es problema de ellos. Pero, ¿y qué voy a ir a hacer? Si Él dijo, no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está bien, como ir a conocer cualquier país, está bien, pero no porque, ay, yo quiero, hermano, yo quiero estar en Tierra Santa. Y un montón de gente ridícula, ay, hermano, con el perdón de los que ya lo hicieron. Ay, hermano, mire, yo me voy a ir a bautizar al río Jordán. Si no te bautizas aquí, aunque vayas a bautizarte allá al Jordán, porque no es el lugar. Esterilidad interna. O sea que si no ves el sepulcro vacío no vas a creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Era importante la higuera? Sí. La higuera, una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Demoraba 3 años en dar fruto, luego de plantarse. Significa que ellos tenían como nación 3 años para poder dar fruto estando el Señor ahí. Era el tiempo de dar higos. Por la época y por las hojas que anunciaban tener frutos. Amén. En el capítulo 11, versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito. ¡Qué tremendo, hermano! Y el Señor solo veía en ellos hojas. ¡Aleluya! Y si el Señor solo ve hojas en nosotros, ¡amén!
¿Y si el Señor solo ve hojas? Bendito el Señor. ¿Y si el Señor solo ve hojas? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque esta misma gente fue la que gritó, crucifíquenle. Entonces ellos estaban estériles en su interior, aunque por fuera solo era follaje. Entonces el Señor estuvo en este acontecimiento y vio a los de su nación, hermano, estériles en su interior, porque hoy le estaban como hojas, como religiosidad, estaban gritándole, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero él veía en ellos un vacío, porque más adelante lo iban a crucificar, y hasta iban a decir, y la sangre de él caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Por eso el Señor, cuando vio la higuera, dijo, aquí está Israel, ellos van a aprender, van a entender, van a recibir la advertencia, y bienaventurados los que crean la advertencia. Es espantoso, hermano, sentir que uno, pues eso lo hojas. Es espantoso ponerse a pensar que usted le puede decir en esta hora, bendito eres tú, Señor, y que el día de mañana yo pueda estar blasfemando. La vio como una higuera estéril, cuando tendieron ramas y todo para que él pasara. ¿Qué significa esto? Que tenía hojas de profesión, pero sin fruto. El clamor de Hosanna pronto se transformó en el terrible clamor de crucifícale. Amén. Las hojas, por este tipo de árbol, que producían un fruto comestible, antes de que aparecieran las hojas, a este fruto se le llamaba breva. Por eso es un tipo de higuera que daba un fruto antes, y a este se le llamaba breva, a este fruto. Se trataba de esta breva de un heraldo de la cosecha. Imagínense qué tremendo, un heraldo como la primicia de lo que venía. Pero el Señor, al ver las hojas, es porque ya tenía que estar ahí la breva. Y esta breva anunciaba la cosecha que venía. Entonces, si esta breva anunciaba la cosecha que venía, y no estaba, si la breva anunciaba la cosecha y no estaba, significa que no iba a haber cosecha. Significa que Israel no iba a dar los frutos, porque solo habían hojas. Y si hoy tenías que tener breva y no lo hay, significa que no dará fruto. Lo que el Señor hizo fue anunciarles a ellos que nunca iban a dar fruto. Y quiero decirle una mala noticia, nunca dio frutos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no puede ser engañado. ¿Cuántos de nosotros, si no hemos dado fruto o no tenemos fruto, es posible que nunca tengamos ni demos fruto? Hermano, disculpe, yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy enseñando una verdad de la cual estoy yo con temor y temblor. Entonces el Señor en sí no estaba maldiciendo, aunque sí la maldijo, porque Él es creador y Él es dueño y Él puede usar cualquier objeto inanimado para enseñar una verdad o para enseñar un acontecimiento venidero, un juicio venidero.
Entonces, si nosotros entendemos la mente del Señor y le preguntamos al Señor, Señor, te queremos preguntar algo, ¿estamos equivocados o no? Significa que de todos modos, aunque tú no la maldijeras, esta higuera nunca iba a dar fruto. Así es, nunca iba a dar fruto. Lo hice para enseñarle a los discípulos que entendieran el juicio que venía sobre ellos. Qué terrible, ¿verdad? El Señor ya sabía que no iba a dar fruto. Porque es el único milagro en el cual nosotros vemos al Señor maldiciendo y no restaurando. Pero Él nomás estaba anunciando algo que venía y lo hizo a través de un objeto inanimado, a través de una planta, que era el ejemplo para que ellos entendieran una verdad. Cuando Jesús llegó a Israel, había hojas, lo que habla de profesión, pero no había fruto para Dios. Hermano, yo quiero que aclararle algo. Cuando yo he dicho que no damos frutos, no estoy diciendo de que debemos de ser perfectos, porque entonces todos estaríamos aquí cocinados. No, pero hay muchas cosas en las cuales nosotros no estamos dando fruto, y especialmente esto encaja con aquellos que no tienen una verdadera conversión. Tienen que convertirse. Y el que se convierte no tiene hojas, tiene frutos, y después de los frutos se ven las hojas. Lo aclaro, pero es posible que en nuestras áreas haya esterilidad y debemos de esforzarnos y pedirle al Señor que en esas áreas estériles nos ayude a dar fruto. ¿Cómo? Bueno, en algunas veces podándonos, en otras veces cavando a nuestro alrededor. Abonando la tierra que nos alimenta. Porque es posible que usted no entienda la palabra y usted le diga al Señor, Señor, dame entendimiento. Yo me quedo en la luna cada vez que hay una enseñanza. ¿Usted cree que el Señor no le va a revelar para que entienda? Si usted dice, Señor, yo no puedo dar fruto, por favor, ayúdame, tenga la seguridad que el Señor le va a ayudar. O no hubo hombres que le dijeron al Señor una ocasión, pero es el ejemplo para todos: aumentanos la fe, Señor, ayuda a mi incredulidad. El único indicio de fruto eran sus hojas, las cuales en este caso estaban desarrolladas antes de tiempo y contra naturaleza. Entonces lo que Israel estaba haciendo era contra naturaleza, porque ellos se jactaban y se creían y no había fruto en ellos, el fruto que Dios esperaba. Había promesa sin cumplimiento. ¿Y acaso nosotros no lo sabemos esto, que fue escrito en el libro de Eclesiastés? Que no prometamos si no vamos a cumplir. Entonces, aquí ellos tenían promesa sin cumplimiento, había profesión sin realidad. Quiero terminar, el tiempo se me está yendo. Jesús tenía hambre del fruto de la nación. Para eso había venido. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Entonces el Señor, Él dijo que Israel era como esa higuera. Debía dar fruto, pero era espiritualmente estéril. Mire lo que el Señor reveló. ¿Por qué no dan frutos? Porque espiritualmente está estéril. Y entonces viene la pregunta,
Entonces, ¿por qué unos creyeron y otros no? Ah, entonces la maldición no era para todos. Significa que aquella palabra que es tremenda, significa que el hecho que sea tremenda no significa que sea para mí. Puedo estar exento yo de eso. Puedo estar exento de ese juicio. Puedo ser preservado en ese juicio. Por eso el Señor, qué tremendo, cómo les dijo la forma que deberían de hacer cuando el juicio viniera sobre ellos. Y esto es en el año 70, cuando se cumplió. Ellos ya tenían la enseñanza del Señor, qué deberían de hacer o qué debían de hacer cuando ellos vieran la ciudad sitiada. Y esto se cumplió en lo literal en el pueblo de Israel, con la llegada de Tito Flavio, y también estaba dando el anuncio para el futuro, porque también se tiene que dar de una forma en la cual el año 70 no es nada, porque lo otro va a ser a nivel mundial. Por eso él decía, ojalá que ustedes escapen. Y esa es nuestra fe en el Señor, que vamos a ser de los que vamos a escapar de ese juicio. Nuestro dolor, nuestra entrega, nuestro sufrimiento es porque nosotros queremos dar fruto. Esa es nuestra tristeza. Si usted está triste porque no da fruto, entonces en usted hay esperanza. Significa que no está del todo estéril. Significa que vendrá el tiempo en que usted va a poder dar fruto. Termino con esto. Lo hizo para enseñar una importante lección espiritual y así salvar a los hombres de la condenación eterna. Y así lo hizo para una advertencia para aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hoy nosotros sabemos esas verdades. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4, dice Romanos 15, 4, dice, y las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza. Cuando usted recibe la enseñanza, usted dice, esto le pasó a Israel, esto le pasó a Israel. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios quiere que a usted y a mí no nos acontezca lo que le aconteció a Israel. ¿Significa, Señor, de que yo no tengo que andar queriendo aparentar algo que no soy? Es cierto, eso es. No debes de aparentar, porque si estás aparentando, entonces se va a buscar en ti fruto, porque si aparentas es porque hay fruto. Y si no hay fruto, eres un engañador, eres un mentiroso, eres un fariseo, eres un hipócrita, eres un actor, eres un falso, eres un mentiroso. Por eso es tremenda la enseñanza que el Señor les estaba dando. Aunque la intervención o la interpretación, primaria de este pasaje tiene que ver con la nación de Israel, tiene aplicación para nosotros la iglesia, que combinamos elevadas pretensiones de palabra con un andar indigno. Mire, hermano, a mí me han preguntado, mire esto, oiga esto, ¿y usted es pastor? Ay, hermano, a mí me da vergüenza decir sí. Porque yo me considero indigno. Porque yo realmente no pretendo.
porque sé esta verdad. Hermano, debemos de cuidarnos en no tener follaje y no tener fruto. Si tenemos fruto, pues qué bendición que haya follaje, porque el follaje no se puede quitar. Pero en esta higuera, después del fruto, salían las hojas. Si no, el Señor no hubiera dicho esto. Entonces, hizo que el Señor llegara hasta donde ella porque tenía hojas. Y si tenía hojas, es porque tenía fruto. Si nosotros aparentamos, es porque estamos dando fruto. Si no tenemos fruto, mejor no aparentemos. Porque si los hombres se pueden decepcionar de nosotros. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jamás, hasta que se cumpla el tiempo de la esterilidad. Cuando la esterilidad sea quitada, entonces vas a poder dar fruto. Esto no es una maldición perpetua, porque Él tiene que regresar. E Israel, entonces y solo entonces, va a poder dar fruto. Mientras tanto, nunca jamás vas a dar fruto. Amén. Hermano, he tratado la manera de explicarle esto porque hay otra enseñanza sobre esto mismo, pero es más adentro. Esto es lo superficial que usted puede haber entendido esta porción que debe de afligirnos y debe de hacernos, tal vez no de una forma literal, pero sí espiritual, debe de hacernos sentarnos en cilicio y vestirnos con saco y decirle al Señor: Señor, sé propicio conmigo. Si mis mayores esfuerzos no son suficientes, Señor, ayúdame. Amén. Padre, es terrible tu palabra, Señor. Señor, nos da temor y temblor saber estas verdades. Es por eso, Señor, que quizás como iglesia hemos aprendido, no solo por las necesidades, no solo por la escasez, no solo por los peligros de los cuales durante muchas décadas hemos estado expuestos como este pueblo de El Salvador, sino, Señor, que nuestra oración y esa palabra que cualquiera podría creer que es un estribillo en nuestra oración, lleva grandes alcances, más que una provisión material, más que la sanidad por una enfermedad, más allá de que tú nos resuelvas algún problema familiar, profesional, empresarial. Cuando te decimos: Señor, sé propicio. Señor, tú lo sabes, que muchos te pedimos que seas propicio porque nosotros estamos conscientes de esta verdad que le enseñaste a tus discípulos, de la realidad de ese pueblo de Israel. Y ellos se sorprendieron a la siguiente mañana que pasaron por ahí, porque la higuera se había secado, oiga esto, hermano, desde las raíces. Y es por eso que Pedro se le acercó y le preguntó: Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Mire qué tremendo, hermano, algún día vamos a entrar a esto. Tened fe en Dios. Hermano, mire, esto me da aliento a mí. Que mis esfuerzos muchas veces no son suficientes para dar fruto, porque no puedo dar fruto por mis esfuerzos. Pero Israel no tuvo fe en Dios. Y por eso no pudo dar los frutos. Que nuestra fe, hermano, no sea una fe muerta. Que no tengamos muerte espiritual en nuestra fe. Que no seamos entonces estériles en nuestro interior. ¿Qué fue lo que el Señor advirtió? Advirtió sobre la esterilidad interna. Hermano, esa esterilidad que solo Él ve, que solo Él sabe. Porque nosotros, al igual que los fariseos, podemos engañar a cualquiera levantando nuestras manos, postrándonos al suelo, dando limosnas, trayendo ofrendas, dando nuestros diezmos, congregándonos. Pero por dentro nuestra realidad es probable que sea muy diferente. Y esto es, hermano, solo para que nosotros entendamos que Dios lo sabe todo. Y quizás es mejor, hermano, que no aparentemos ni que la gente se equivoque creyendo de nosotros algo que no es. Mejor que no nos tomen en cuenta porque posiblemente no manifestamos una espiritualidad. Pero vendrá el tiempo, hermano, en que las hojas serán inevitables porque salen por naturaleza. Este tipo de higuera da las hojas después de dar frutos y no hace ningún esfuerzo, no, que naturalmente le brotan sus hojas. Señor, soy el primero en decirte que difícil es entender esta palabra, Señor. Pero sé que has hablado a mi ser y me has hecho entender muchas cosas, por las cuales te digo, con más entendimiento, y tú que lo sabes todo y lo escudriñas todo y lo pesas todo y lo cuentas todo, Señor, sé propicio conmigo, Señor. Sé que la exterioridad en mí no es suficiente para un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Señor, sé propicio, por favor, con todos aquellos que entendemos esta verdad. El Señor le dijo a Pedro, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire qué lindo el Señor. No les dijo, ustedes son iguales. No, ellos no estaban en esa cuenta. Ellos no pertenecían, a excepción de Judas. Ellos no pertenecían a esa higuera con hojas. Gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús.